los asambleístas a esta hora. Más temprano tuvo su primera intervención, ahora deberá responder todas estas inquietudes. Estamos esperando que ahí está ya el ministro Luis Arturo Poveda. Ya, muchas gracias. En cuanto a las preguntas realizadas por la asambleísta María José Carrión, debo de indicarle que en lo que se ha relacionado al artículo 326 de la Constitución Política del Estado, de parte de la cartera del Ministerio de Trabajo no se ha violentado ninguna de esos numerales establecidas en dicha norma constitucional, pues se aceptando todo lo que es organización de trabajadores, se están resolviendo los conflictos colectivos de trabajo cuando se presentan. Asimismo, menciona que en caso de duda se tendrá que resolver al trabajador. Por supuesto que sí, eso es un principio en el derecho del trabajo, toda vez que el derecho al trabajo se rige por el derecho civil. En caso de duda, se tendrá que resolver a favor del trabajador. Eso es el indubio pro labore. Entonces, ante esa situación, debo dejar bien aclarado que el Ministerio del Trabajo es fiel cumplidor de todas las normas constitucionales y las normas legales que rigen en nuestro país. Por consiguiente, no tenemos ahí en esa situación ningún problema en cuanto a que se nos ha dicho pues que no se están respetando las normas constitucionales establecidas en el artículo 326. Igualmente ha indicado sobre el artículo 193 del Código del Trabajo. El artículo 193 del Código del Trabajo establece que es para la liquidación de negocios. La liquidación de negocios, pues que se tramita en el Ministerio de Trabajo y, lógicamente, esta disposición establece que de darse ese caso, los empleadores están en la obligación de pagar la indemnización que establece el Código del Trabajo en su artículo 188, así como la bonificación por desahucio indicado en el artículo 185. Es decir, si alguien presenta una liquidación de negocios, se tendrá que pagar como que fuera un despido intempestivo. Entonces, eso es muy importante dejar aclarado. En cuanto a los empleadores que he hecho yo para los empleadores que están dando los despidos intempestivos, debo indicar al respecto que he convocado a algunos empleadores donde se han dado el mayor número de despidos. Y es así que mañana tengo una reunión con los representantes de Confiteca y con el representante de EDESA para efectos que me indiquen, me hagan conocer cuál fue la causal o cuál fue el motivo por el cual se terminaron esos contratos individuales de trabajo, porque lógicamente la denuncia aparece como despido intempestivo, pero sí me gustaría escuchar a la otra parte, porque en estos casos el Ministerio de Trabajo hace una función de especie de motivador, ¿verdad? Para efectos de buscar un acuerdo entre trabajador y empleador. Es un facilitador y dependiendo lo que me indiquen los empleadores, en este caso, yo tomaré alguna decisión, pero el Ministerio de Trabajo está actuando día a día y haciendo las inspecciones correspondientes sobre los despidos intempestivos y esto pues a su vez se levanta una acta por parte del inspector de trabajo, donde determinará pues qué es lo que sucedió con los trabajadores que han denunciado. Entonces, y eso pues se eleva a informe a la dirección regional correspondiente para proceder a las sanciones si fueren del caso. Entonces, con eso dejo contestado
justamente lo determinado por la asambleísta María José Carrión. Ahora, también se me estaba pasando por alto hacerle conocer al asambleísta Carrión que al hablar del artículo 196, numeral sexto, que establece en el artículo 81, esto pues no es un despido, es una causa por la cual termina una relación laboral, una causa legal. Pero a quien le corresponde en un momento determinado ver si se aplicó o no se aplicó bien esa norma es al juez de trabajo. Nosotros como Ministerio de Trabajo conocemos problemas entre trabajadores y empleadores, no entre ex trabajadores y empleadores, porque esa es facultad única y exclusivamente de los jueces de trabajo. Pero sin embargo, nosotros estamos haciendo todos los correctivos. Y si se ha hecho esta situación de dictar el acuerdo 81 para efectos del numeral sexto del 169 para llevar un mayor control. Y entonces, y esa información que da el empleador es bajo su responsabilidad. Y él verá pues si aplicó o no aplicó bien el tema del numeral sexto del artículo 169. Entonces eso es muy importante hacer conocer, porque otra cosa es el despido intempestivo. El despido intempestivo, como bien sabemos, es una decisión unilateral del empleador para terminar un contrato individual de trabajo. Y como consecuencia, pues, el empleador es condenado al pago de una indemnización que establece nuestra legislación laboral. Y asimismo, debo indicarle al asambleísta Carrión que en cuanto a las inspecciones referentes a seguridad y salud en el trabajo, se han realizado 145 inspecciones donde se está controlando y velando por la seguridad y la salud de los trabajadores, como es el deber del Ministerio de Trabajo. Y se están emitiendo los informes respectivos y de ahí nosotros analizaremos en qué situación están los trabajadores con respecto a sus reglamentos de seguridad y salud en el trabajo y procederemos luego de acuerdo a lo que determina la ley. ¿Cuál es el otro? Estamos escuchando la intervención del ministro de Trabajo, Luis Arturo Poveda, quien ahora mismo da respuesta a las inquietudes que fueron planteadas por parte de varios legisladores. Escuchamos al ministro. El numeral sexto del artículo 169 del Código del Trabajo se refiere, es para los trabajadores sujetos al Código del Trabajo, mas no para los servidores públicos. Y también debo informarle que el Ministerio del Trabajo da todas las facilidades y los seguimientos respectivos sobre los despidos a través de las denuncias en línea y se lleva un registro pertinente para estar nosotros informados día a día de cuántas denuncias se producen por despido intempestivo y cuántas denuncias se presentan por el numeral sexto del 169, que también hay denuncias en ese sentido. Entonces, para llevar un estricto control y luego proceder con lo que corresponde en derecho, porque nosotros siempre vamos a velar y a garantizar al trabajador por ser la parte más débil y además por ser nuestra obligación constitucional y legal velar por los derechos de los trabajadores. Entonces, nunca van a estar desamparados, siempre el Ministerio de Trabajo le da las atenciones respectivas, no obstante porque estamos viviendo una emergencia, pero sin embargo estamos atentos a todos sus requerimientos.
En cuanto a las preguntas formuladas por la asambleísta Marcela Holguín, debo indicarle que el Ministerio del Trabajo no tiene información sobre los infocentros de SELEC no hay conocimiento sobre los despidos de SELEC, y de los infocentros debo establecer porque eso le corresponde al Ministerio de Telecomunicaciones. Asimismo, el presidente de la República anunció que no habrá despido el 15 de marzo del 2020, garantizando todos los puestos de trabajo. Efectivamente, eso está haciendo la cartera de trabajo, cumpliendo a toda costa que no se den los despidos. Nosotros estamos muy pendientes de eso y estamos dando las herramientas necesarias a través de las normas que hemos dictado mediante acuerdos ministeriales para que no se produzcan los despidos, se mantenga la fuente de trabajo y así mismo pues se fortalezcan las empresas y no lleguen al cierre. De eso nosotros estamos totalmente activados día a día. Y la otra pregunta que decía, ¿qué medidas ha tomado en cuanto al 169 numeral sexto? En donde indican que tiene que darse los fundamentos. Efectivamente, nosotros en el acuerdo ministerial 081 indicamos pues, que el empleador, que pese a habérsele dado todas las herramientas necesarias a través de las normas establecidas en los acuerdos ministeriales 077, 080 y 081, ellos creen o optan por el numeral sexto del artículo 169, ya es responsabilidad de los mismos y en su debido tiempo pues tendrán ya los informes y, de ser el caso, las sanciones correspondientes en lo que refiere al Ministerio de Trabajo. Y si se llegase a probar que esa información dada al Ministerio de Trabajo no es la adecuada, no es la legal, pues serán condenados a sí mismos al pago del despido intempestivo por parte de un juez de trabajo. Hasta que cuando se termina la etapa de investigación de despido. Asimismo, pregunta que cuándo se termina la etapa de investigación de despido. La etapa de investigación de los despidos intempestivos se da pues una vez que el inspector de trabajo realice la investigación pertinente y presente su informe. Una vez que presente el informe, entonces nosotros tomamos las cartas en el asunto y, de ser el caso, también procedemos a la multa correspondiente. Y también me indicaban que necesitaba saber una lista de registros de las utilidades. Al respecto, debo indicar que la lista correspondiente al registro de utilidades comienzan con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5 del 18 de mayo al 6 de junio. Y de los dígitos 6, 7, 8, 9 y 0, el 7 de junio al 26 de junio. Por consiguiente, todavía no es fecha para que el empleador suba esos registros. También me indicaba de las vacaciones anticipadas, que le dé una explicación sobre las vacaciones anticipadas. Al respecto, debo indicarle que las vacaciones anticipadas se refiere cuando adelanta sus vacaciones máximo por hasta 2 años el trabajador. Y eso sí está en el proyecto de ley que habla de goce de vacaciones devengadas y por adelantadas. Entonces, los empleadores tienen durante 2 años vigentes
de esta ley poder notificar de la forma inmediata al trabajador su obligación de gozar sus vacaciones ya devengadas o adelantar las vacaciones en un máximo de hasta 2 años. En cuanto al asambleísta Fernando Flores, me permito indicar que la cartera de trabajo garantiza a las empresas el empleo, denuncias por despido, dice, podrá ser contratados nuevamente. Al respecto, debo de indicar que el Ministerio de Trabajo, bajo ningún concepto, podrá disponer que se los contraten nuevamente, porque si ya el trabajador es despedido intempestivamente, lo que tiene que hacer es pagar la indemnización que por ley le corresponde, y luego, si desea el empleador recibirlo nuevamente en la empresa, es cuestión ya muy diferente. Pero si el momento que se despiden, ya tiene que ser pagadas las indemnizaciones correspondientes. Por eso vamos a llamar a los empleadores para buscar un acuerdo, y si no hay el acuerdo, tendrá que hacerse ya por la vía judicial, pero vamos a agotar todos los medios idóneos y mecanismos legales para el efecto. Asimismo, nosotros haremos los controles de cumplimiento de acuerdo a lo que adeudan a la seguridad social, en cuanto, pues, si no están al día en los pagos de los aportes patronales, también es facultad del Ministerio de Trabajo controlar esto, toda vez que dentro de las obligaciones determinadas en el artículo 42 del Código del Trabajo, es una de las facultades que tiene el Ministerio de controlar el fiel cumplimiento del pago de las planillas de aportes al IES. Y también debo indicarle al asambleísta Flores que el Ministerio del Trabajo tiene un centro de mediación aprobado por el Consejo de la Judicatura. Y en cuanto al acuerdo ministerial 079 del registro de utilidades, están equivocados totalmente, porque nosotros no hemos dado un plazo de 90 días para el pago de las utilidades. Lo que hemos dado un plazo de 90 días cuando por fuerza mayor o caso fortuito no han podido registrar dentro del calendario establecido por el Ministerio de Trabajo y dependiendo del 9º dígito del RU del empleador. Ahora, en lo que se refiere a las preguntas del asambleísta Henry Kronfle, debo de indicarle en cuanto a su inquietud del qué es lo que se ha aprobado en el Consejo Nacional de Trabajo y Salario. En el Consejo Nacional de Trabajo y Salario sabemos muy bien que se han acordado por consenso algunas reformas a la ley, como es el incremento del 35% de los contratos eventuales y ocasionales que tienen un recargo del 35% valor hora. Entonces, esa es una de las reformas que fue consensuada. También tenemos los contratos para nuevos emprendimientos, para nuevos parte de personas naturales o jurídicas que tienen una duración de 3 años. Y también se acordó la modalidad de teletrabajo para que sea insertada en el Código del Trabajo. Y también preguntaba el asambleísta Kronfle sobre la licencia sin remuneración. La licencia sin remuneración, eso no es pertinente por cuanto pues nuestra legislación
ni nuestra Constitución lo establece. Por más que quisieran ponerse de acuerdo entre trabajador y empleador, en un momento determinado, el trabajador puede hacer un reclamo indicando que sus derechos son irrenunciables y por lo tanto en algún momento tendría que el empleador pagar las remuneraciones, así haya firmado una licencia sin remuneración. También hablaba el asambleísta Cronfle sobre la jornada parcial permanente. La jornada parcial permanente está establecida, ¿verdad?, desde el 30 de abril del 2008 mediante el mandato constituyente número 8. Pero en esta jornada parcial permanente solamente el Seguro Social permite que se aporte por el 50% de las horas ordinarias de trabajo. Es decir, las jornada ordinaria de trabajo a la semana son de 40 horas y solamente permite que se aporte por 20 horas. Así el trabajador labore 12 horas, 10 horas a la semana, no es permitido por parte de la Seguridad Social que se aporte por las 10 horas, sino por las 20 horas. De ahí que este contrato, jornada parcial permanente, se hace imposible de aplicarlo o en su defecto los empleadores lo afectan solamente cuando se trata de media jornada, entonces ahí sí lo aplican. Y no obstante también que esto tiene un incremento de la aportación de 4.41% sobre la remuneración del trabajador. Y además nos preguntaba el asambleísta Cronfle ejemplos para dinamizar el Código del Trabajo. Bueno, en esto yo comparto el criterio del asambleísta Cronfle. En verdad, hay que dinamizar el Código del Trabajo. Nuestro Código del Trabajo ya es de vieja data, desde el año 1938. Se han hecho reformas, pero sí necesitamos un Código del Trabajo más dinámico, más expedito, más rápido, a efectos de que se puedan contratar a trabajadores y más que todo tantos desempleados que hay en nuestro país, se podrían acoger, pero si se le da dinamismo a la contratación sin tantas trabas, sin tanta burocracia. Entonces eso es importante en un momento determinado, tratar justamente sobre nuevas modalidades de contratación, que esto serviría mucho para el país, para dinamizar la economía, haber más producción, al haber más producción se genera empleos productivos. También indicaba el asambleísta Cronfle sobre el Seguro Social, si se había conversado con el Seguro Social y debo decir al respecto que hay una resolución para el pago de los aportes del mes de marzo, se lo puede hacer hasta el 25 de abril del año 2020. Y en cuanto a los juicios coactivos, están suspendidos los términos y plazos de los juicios coactivos hasta que se termine el estado de excepción, resolución que fue dictado el 25 de marzo del presente año. En las preguntas formuladas por la honorable asambleísta Silvia Delgado, que nos indicaba que qué se ha hecho por la seguridad y salud en el trabajo. Al respecto, debo indicarle que el Ministerio del Trabajo ha realizado 145 inspecciones para controlar la seguridad y salud en el trabajo, que es pues un tema muy importante y más aún hoy que estamos viviendo un estado de emergencia por la pandemia del COVID-19. Y también indicaba que había que proteger y defender a los trabajadores. Efectivamente, así es. Nuestra Constitución y nuestro Código del Trabajo nos manda tanto a las autoridades administrativas como judiciales proteger siempre al trabajador por ser la parte más débil y por ser también
parte de nuestro trabajo en cuanto a que tiene que ser siempre protegidos y siempre haciendo que se respeten sus derechos. Entonces, en ese sentido, le indico a la asambleísta Salgado que el Ministerio de Trabajo está siempre pendiente por defender los derechos de los trabajadores en todo momento, y justamente esto guarda coherencia con los acuerdos ministeriales que hemos dictado, toda vez que estamos siempre precautelando los derechos de los trabajadores, y en este caso mucho más aún cuando estamos en un estado de emergencia, que lo que se trata es que se defienda la fuente de trabajo y se mantenga lo mismo la empresa. Y por tal motivo, nosotros siempre estamos pendientes, y el gobierno nacional así lo ha manifestado en muchas cadenas, es defender al más débil. El más débil de la relación laboral es el trabajador. Entonces, en ese sentido, guarda coherencia con nuestros acuerdos ministeriales. Nos indica asimismo sobre el acuerdo ministerial 081 del numeral sexto del 169. Al respecto, debo indicarle al asambleísta Salgado que esto no es un despido intempestivo, que esto es una causa legal para terminar un contrato individual de trabajo. Y en todo caso, pues ya a quien le corresponde conocer si el empleador aplicó o no aplicó bien la norma, en su momento sería a un juez de derecho. Pero nosotros igualmente estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para tener conversaciones con los empleadores o sus representantes para evitar siempre a futuro un litigio y llegar a un entendimiento, a un acuerdo. Esa es nuestra misión como Ministerio de Trabajo, ser motivadores, ser una especie de conciliadores, y para así que se logre un feliz acuerdo entre trabajadores y empleadores. En las reuniones con los actores, dice la asambleísta Salgado, con los actores el 10% de las contribuciones no se ha tratado. Bueno, eso de las contribuciones del 10% de las contribuciones, eso ya corresponde ya en el proyecto que está enviando el presidente de la República, ya analizarlo ya detenidamente, pero son en este momento contribuciones de carácter solidario para el que más lo necesita. Es el momento de ayudarnos los unos a los otros, y los que más tenemos, ayudar a los que menos tenemos, porque hay hermanos ecuatorianos que prácticamente están sin ninguna protección económica. Entonces, con este aporte del 10% va a ayudar para alimentación y las cosas más necesarias para los que más necesitan. En cuanto al asambleísta Jimmy Candel, donde indica que hay que velar por los derechos no solo de los empleadores. Le debo indicar al asambleísta Candel que el Ministerio del Trabajo, respetuoso de las normas constitucionales y legales, vela tanto por los derechos de los trabajadores como por los derechos de los empleadores, pero siempre aplicando el indubio pro labore, en caso de duda, a favor del trabajador. Es decir, que siempre vamos nosotros a defender al más débil de la relación laboral. Y también debo indicarle que hay una disposición que nos faculta tanto a las autoridades judiciales y administrativas, en el sentido que estamos obligados a prestar a los trabajadores oportuna y debida protección para la garantía y eficacia de sus derechos. En todo caso, nosotros estamos aplicando todas las herramientas constitucionales y legales
en beneficio de la clase trabajadora y hoy más que nunca que necesitan nuestra ayuda y nuestro apoyo por esta situación que estamos pasando del COVID-19. El ministerio es de los trabajadores y de los empleadores. No solamente se dedica a atender trabajadores y atender empleadores. Nosotros atendemos a los dos actores de la relación laboral, empleadores y trabajadores, y tenemos y mantenemos constantemente reuniones con el un sector y con el otro sector. Luego, en su momento que ya se normalice las actividades, vamos a activar el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, donde es un medio para el diálogo social tripartito, para tratar todos estos temas laborales entre trabajadores, empleadores y el gobierno como mediador y facilitador de las conversaciones de los trabajadores y empleadores. Entonces eso es muy importante que conozca el asambleísta Candel. En cuanto a la canasta básica, de lo que hablaba de que está por los $700, ¿verdad? Quiero indicarle lo siguiente, que la normativa que se está tomando mediante acuerdos y en el proyecto de ley van encaminadas a precautelar las plazas de empleo y las fuentes de ingreso de los ecuatorianos a fin de asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de los ecuatorianos. Para ello, el gobierno nacional también va a plantear a través de distintas instituciones el apoyo que las familias ecuatorianas necesitan. Ahora, también indicó el asambleísta Candel en una publicación de uno de los diarios donde se está indicando la suspensión de la jornada por 3 meses. Debo indicar que dentro de las reuniones que he mantenido con distintos sectores de los empresarios, me han hecho una serie de propuestas que ellos consideran que debe tomar el Ministerio de Trabajo, dada la situación crítica que están atravesando. Entre esto me han dicho, pues, que se suspendan las actividades laborales por 3 meses sin sueldo. Me han indicado también remuneración, licencia sin sueldo, y así una serie de peticiones que yo les he indicado que no proceden tales situaciones porque estaríamos atentando contra los derechos de los trabajadores. Sin embargo, pues me han dicho que las estudie, que las revise, a ver qué se puede hacer como Ministerio del Trabajo. Entonces, ante esa situación, nosotros como Ministerio de Trabajo no hemos acogido tales peticiones. Yo entiendo y comprendo la angustia, la desesperación del empresario al no ver que sus empresas no están produciendo, no tienen liquidez, cómo cumplen con sus obligaciones principales que son sus trabajadores, la seguridad social, los proveedores. Entonces, ante esa situación han hecho algunas propuestas, entre estas la que indica el asambleísta Candel, pero lógicamente el Ministerio de Trabajo, respetuoso como siempre de la Constitución y de la ley, les ha indicado a ellos personalmente que no es pertinente, pero me han insistido que de todas maneras revise, la analice y la estudie. Entonces yo les he dicho, está bien, voy a analizar, voy a estudiar, pero esto no fue acogido en el proyecto de ley de emergencia sanitaria que se está enviando a la Asamblea Nacional en lo que respecta al área laboral. Asimismo, tenemos preguntas del asambleísta Sebastián Palacio. ¿Cómo salvar el empleo? Buena pregunta. Salvar el empleo es mancomunadamente entre trabajador y empleador, que tienen que estar juntos, unidos, hoy más que nunca, ayudarse mutuamente
para salir adelante de esta grave crisis que vive el país. Entonces, y arrimar el hombro con un solo puño y dialogar y tratar de, para así mantener la fuente de trabajo, para preservar igualmente la empresa, porque no es, por más de esta situación que estamos pasando, de esta calamidad pública, no tenemos que darnos por vencidos, señores asambleístas. Tenemos que tener fe y optimismo que vamos a salir de este problema. Los ecuatorianos siempre hemos salido de los problemas que se nos han presentado durante nuestras vidas, y este no va a ser la excepción. Vamos a salir adelante. Tengamos fe, optimismo, siempre luchando juntos, unidos, y más que todo en el tema laboral, unidos trabajadores y empleadores, y vamos a buscar así defender el empleo y la sostenibilidad de la empresa. También indicaba el asambleísta Palacio que hay denuncia de las federaciones deportivas que no les han realizado los pagos correspondientes a sus empleados. Ante tal situación, debo indicarle que he hecho yo los trámites y las diligencias necesarias a través del Ministerio de Economía y Finanzas a fin de que se cumpla con el pago de estas remuneraciones que por ley y contratación les corresponden a los trabajadores de las distintas federaciones deportivas de las provincias que ha mencionado el asambleísta Sebastián Palacios. Asimismo, se me ha preguntado de parte del asambleísta Azuero que preservar el empleo convenga en una sola solución. Por supuesto que sí. Preservar el empleo es nuestra lucha constante y en eso estamos empeñados. El gobierno nacional está siempre precautelando el empleo, siempre que la estabilidad laboral se mantenga. Y por eso quiero que los señores asambleístas se sientan seguros de que nosotros como Ministerio de Trabajo estamos luchando en estos momentos difíciles, en estos momentos de crisis, porque hay que ponerse también del lado de los empleadores y del lado de los trabajadores y buscar un término medio, un equilibrio para así juntos salir adelante y preservar el empleo, porque si no, pues sería una situación mucho más caótica, habría una explosión social. Estamos viviendo ya los problemas sanitarios que es de primer orden. La economía también que tiene que darse soluciones paralelo a esto. Y, lógicamente, el problema social que también es un problema muy delicado. También debo indicarle al asambleísta Azuero que el gobierno nacional es muy respetuoso de los derechos de los trabajadores. En todo momento se ha dado instrucciones y así están las cosas en cuanto pues a las autoridades pertinentes. Por parte de nuestro presidente ha dicho que se respeten a la parte más débil, que se cuiden los derechos de los trabajadores, que siempre se los respalde a los trabajadores en cuanto quieran vulnerarse sus derechos. En eso no tenga ninguna duda, porque nosotros como Ministerio de Trabajo sabremos que se respeten los derechos de los trabajadores, porque eso es uno de los pilares fundamentales del gobierno nacional, defender al más débil, al más desprotegido en una relación laboral. Que también indica qué cartas estamos tomando en el asunto de los trabajadores petroleros en el tema de bioseguridad, ¿verdad? Nosotros en el tema de bioseguridad
estamos haciendo las inspecciones correspondientes y estamos también atentos a que se cumplan con todos los reglamentos de seguridad y salud en el trabajo. También me hablaba del reglamento 7030 de los trabajadores de la Amazonía y nosotros vamos a dar seguimiento a este tema que lo ha tratado de manera muy puntual y tan pronto tengamos informe les haremos conocer al asambleísta Azuero para que él esté informado de los pasos que se van a dar con respecto al tema de bioseguridad y del reglamento 7030. También ha hecho hincapié el asambleísta sobre la desobediencia de la tercerización. A ver, en este sentido debo de ser muy enfático, que conocemos bien que mediante el mandato constituyente número 8 del 30 de abril del 2008 se eliminó la intermediación laboral, tercerización de servicios complementarios, ¿verdad?, que se regían por la ley de intermediación laboral, servicios complementarios, que estaba vigente desde el 23 de junio del año 2006. Entonces, ya en estos momentos no existe intermediación laboral ni tercerización. Lo que existe es prestadoras de actividades complementarias, que son 5 las actividades complementarias que se pueden realizar previo a acreditación en el Ministerio de Trabajo. Y ahora, el trabajador, el empleador que incumple con el mandato constituyente número 8, tiene que ser sancionado primeramente con una multa que va hasta 20 salarios básicos unificados y luego tienes que asumirlos a esos trabajadores, la usuaria, a esos trabajadores que los ha contratado a través de una intermediaria laboral, porque eso está prohibido inclusive por nuestra Constitución Política de la República, que establece claramente que la relación de trabajo tiene que ser de manera directa y bilateral. Entonces, con eso he dejado contestado las preguntas del asambleísta Azuero. Tenemos también la del asambleísta Sebastián Palacios, en cuanto indica cuántos despidos se van a dar en este mes. Bueno, nosotros somos optimistas de que no se produzcan tantos despidos, por eso estamos dando las herramientas necesarias para que no se llegue a esa terminación unilateral de los contratos individuales de trabajo. Estamos protegiendo el trabajo, estamos defendiendo la fuente de trabajo y por eso el ministerio día a día está pendiente y lastimosamente en este momento, como estamos de momentos críticos viviendo y de crisis, entonces se nos hace un poco difícil tener un contacto más directo, pero sin embargo lo estamos haciendo a través de los medios informáticos. Como les dije, yo mañana me voy a reunir con los empresarios primero, donde se han producido los supuestos despidos intempestivos en mayor número. Ahora, en cuanto a los trabajadores de SELEC, no me han reportado despidos de trabajadores algunos, pero vamos a averiguar qué está pasando con SELEC y según eso tomaremos cartas en el asunto, porque no es prudente en estos momentos que estamos de crisis que se despide intempestivamente a los trabajadores, porque tenemos que hasta el último luchar, hasta el último seguir manteniendo la relación laboral. Esta situación, con fe y optimismo que tenemos los ecuatorianos, vamos a que esta situación, esta pandemia ya se detenga y poder seguir normalizando nuestras actividades. Por tal motivo, nosotros nos hemos reunido también con varios gremios empresariales, donde les hemos solicitado, les hemos exhortado que traten a toda costa de evitar los despidos intempestivos, que hagan los esfuerzos necesarios, hoy más que nunca, para mantener la estabilidad de los trabajadores,
los trabajadores y para que la situación no se agrave mucho más de lo que está ya agravado con el tema de salud y el tema de la economía. Entonces ellos han acogido mis sugerencias y me han dicho que ya van a tratar de ver cómo se soluciona por otra vía con el tema de préstamo a la banca para mantener lo más que puedan a sus trabajadores. Y esto le digo, háganlo por el bien del país. En este momento tenemos que demostrar que somos solidarios, que somos mucho más humanos que lo que hemos sido para defender al trabajador, para que no se quede en la desocupación. Entonces tenemos que actuar con mucha seriedad, tenemos que seguir actuando con mucho cuidado para que no se pierdan las fuentes de trabajo. Tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir hombro a hombro, juntos, y no hacer que las fuentes de trabajo se vayan perdiendo, porque esto sería totalmente catastrófico para nuestro país en esta situación en que estamos viviendo. Gracias. De esta manera ha concluido la intervención del ministro de Trabajo en esta segunda participación, luego de responder las inquietudes formuladas por